nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Hoy mucha gente lo ha olvidado, pero hubo una vez un África Occidental española y dentro de aquel África hubo un lugar llamado Ifni, Sidi Ifni, y en aquel Ifni hubo una guerra y allí se dejaron la vida cerca de 400 españoles. ¿Qué fue Ifni? ¿Por qué hubo una guerra en Ifni? Vamos a verlo. A finales de los años 50, España vivió una guerra que hoy todo el mundo ha olvidado, la Guerra de Ifni. Sidi Ifni es un pequeño territorio enclavado en la costa sur de Marruecos, a orillas del Atlántico, al norte del Sáhara. España tuvo allí establecimientos desde mediados del siglo XV. Para los marineros era un excelente puerto en sus idas y venidas por el litoral. La conquista de las Islas Canarias hizo que Ifni perdiera interés y los bereberes terminaron ocupándolo sin que nadie se opusiera. Pero en 1860 Marruecos reconoció el derecho de España a esa porción de costa en virtud precisamente de aquel remoto asentamiento. Mucho más tarde, el gobierno de la Segunda República encomendó al coronel Capaz recuperar el territorio, cosa que hizo por el socorrido sistema de pagar a los caciques locales. Así nació el África Occidental española, de norte a sur, Ifni, capital Sidi Ifni, Cabo Yubi y el Sáhara español. En Ifni nunca pasaba nada hasta que Marruecos, recién ganada su independencia en 1956, emprendió una política de expansión. El problema era que solo podía expandirse a costa de países teóricamente aliados, España y Francia. Rabat optó así por el procedimiento de emplear a tropas supuestamente irregulares, es decir, militantes del partido oficial del país, el Istiqlal, que antes habían combatido por su independencia y ahora lo harían por su rey. Así fue como en octubre de 1957 comenzaron los movimientos ofensivos, disturbios, manifestaciones, algún asesinato de saharauis pro-españoles. Franco envió legionarios y paracaidistas, pero la ofensiva fue mucho más allá de lo esperado. A partir del 23 de noviembre, los marroquíes cortan las comunicaciones de los puestos fronterizos y empiezan a acercar guarniciones. El gobierno decidió socorrer a los sitiados. El 25 de noviembre se envió a las primeras unidades. Como los pactos con Estados Unidos vetaban el uso de material yanqui para atacar a otro país aliado, hubo que emplear viejos aviones alemanes de la Segunda Guerra Mundial. La Legión y la recién creada agrupación de banderas paracaidistas corrieron con el mayor peso de los combates. Sidi Ifni quedó a salvo. Las otras posiciones resistieron hasta que llegó el socorro y fueron evacuadas. Al sur, mientras tanto, se dibujaba otro conflicto entre Chera, en el Sáhara, donde los choques se prolongarían hasta febrero. La guerra de Ifni dejó a los españoles la imagen de una espectacular Carmen Sevilla visitando a los paracaidistas. Detrás de la foto, alrededor de 400 muertos españoles. Los marroquíes lo llevaron mucho peor. Sin embargo, 10 años después, España pactó con Rabat la retrocesión de aquel territorio. En sus arenas quedaron para siempre nombres de héroes como el soldado Fandos o el teniente Ortiz de Zárate. Y de aquella guerra ya nunca nadie más se acordó. Nico Roa, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Con homenaje incorporado a Carmen Sevilla, que tuvo el cuajo de plantarse allí con la que estaba cayendo. Bueno, ¿qué había en Sidi Ifni? Bueno, el territorio es Ifni. Sidi Ifni era la capital, pero el territorio en puridad es Sidi Ifni. Entonces, en Sidi Ifni realmente era un territorio bastante baldío, un territorio bastante yermo, es un territorio semidesértico, está en lo que es el final del Anti-Atlas, y en realidad no había ningún recurso natural que justificara la presencia allí, más allá de que era un territorio reclamado y ocupado por España desde tiempo largo en el tiempo, ¿no? Desde el siglo XV.
tiempos en los que el Reino de Marruecos no existía. El Reino de Marruecos no existía y claro. España creó un asentamiento, creó una serie de fortificaciones. Esto comienza cuando en 1476 los Reyes Católicos encargan a un adelantado, Diego García de Herrera, que ocupe una zona en el litoral porque los piratas berberiscos que faenaban y que hacían sus incursiones en el norte, en la zona de Trípoli, de Argel y de Túnez, se desplazan al sur, dado que hay nuevos asentamientos en Canarias, formados al calor de la ocupación por el caballero Betancourt, y entonces hay una serie de factorías de caña de azúcar, claro, que mueven un dinero y entonces vienen nuevos piratas y entonces trajinan en lo que se llama el pequeño mar de Berbería y ahí se forma el establecimiento Santa Cruz de Mar Pequeña de Berbería. Qué interesante. El IFNI moderno español nace en la Segunda República, en cargo directo del Gobierno de la República, al general Capaz, que lo toma por el procedimiento convencional de llegar a un territorio donde en realidad basta con pagar a los caciques locales para asentarte allí, y realmente es el lugar más tranquilo del mundo hasta los años 50. Realmente sí, o sea, realmente en IFNI no pasaba nada, o sea, hay algunos intentos de ocupación anteriores por parte del coronel Ben Sargandoña y en 1933 por una sección de la Mejala de Tetuán que no cristaliza, finalmente el coronel Osvaldo Capaz, que es un hombre muy hábil, logra ocuparlo sin disparar un tiro, de la misma manera que había hecho en Sauen en 1926 por el trato de dar duros y lo que se llamaba el trato, la política del pilón de azúcar, ¿no? Entonces ahí no pasa nada, pero en 1956, a tenor de la independencia de la zona norte del protectorado de Marruecos, pues comienza el sultán Mohamed V a fijarse en este enclave que estaba alejado de las otras posesiones españolas en el África Occidental. Muy lejos. Mohamed V no puede invadir formalmente IFNI y se lo encarga, por así decir, a sus irregulares, que son los militantes del partido que han estado haciendo hasta hace poco la guerra anticolonial, el Istiklal, que hoy es el partido fundamental de Marruecos. Claro, lo que ellos se llamaban a sí mismos bandas armadas de liberación. Ya. Eran unas bandas irregulares, realmente eran gente del ejército, que muchos de ellos con formación española, habían estado con formación española, sino con formación militar francesa, y son destacados a esta zona. Al frente de todos ellos estaba el sulfuroso príncipe Muley Hassan, luego Hassan II, que se le ve itinerante en toda aquella mare magnum que estaba pugnando y que ya cristaliza en las ofensivas del perímetro de IFNI en noviembre del 57. Contado hoy parece una escaramuza de 4 tiros, pero realmente la situación fue muy angustiosa, muy violenta y muy sangrienta también. Y muy complicada. Ahí realmente España no lo pasó bien. Más que nada porque tuvo casi que pelear con un brazo atado a la espalda. Es decir, España podía haber resuelto airosamente este conflicto si se hubiera podido emplear todo el material que España tenía. Pero Estados Unidos puso un veto a que España utilizara el nuevo material que ya había adquirido, por ejemplo, los F-86 Sabres o los T-33, que hubieran dado una supremacía inmediata y total en el conflicto. Sin embargo, Estados Unidos, por aquella vinculación que tenía con Marruecos, que en su momento se podría hablar, prohíbe el empleo de este material y España tiene que utilizar un material, como se ha dicho en el vídeo, absolutamente obsoleto, los Heinkel 111, los Ju-52, que, por ejemplo, esos Ju-52 son los que habían llevado regulares desde el aeródromo de Sania Ramel a la península en julio de 1936, ¿no? Eran, de hecho, en las postrimerías, en los inicios del conflicto, se estrellan un par de Junkers llenos de paracaidistas y mueren todos en la pista de aterrizaje. El régimen en aquel momento trata de, no exactamente de silenciar el asunto, porque sí que hubo relativa publicidad, pero de tratarlo como algo, un inconveniente menor. Claro, yo no coincido con la opinión de que este es un conflicto olvidado ni que se haya querido arrumbar. O sea, no olvidemos que se concedieron las últimas laureadas
individuales al conflicto Ifni-Sáhara, que en el fondo es el mismo, Sí. porque el conflicto que se produce en Ifni tiene su correlato en la zona de Chera, donde, como el vídeo ha dicho, se producen también combates y muy fuertes. 40 legionarios muertos en un solo día en el combate de Chera. Las dos últimas laureadas, al Brigada Fadrique y al Cabo Maderal Oleaga, se dan allí. Pero también se dan medallas militares individuales, como por ejemplo al teniente Ortiz de Zárate. Se reconoce medallas colectivas, se da publicidad. Lo que ocurre es que no había televisión, vaya. Esto funcionaba a través del nodo y a través de la prensa. Por otro lado, Franco tampoco quiere entrar en la herida de un Marruecos que no ha conseguido ganar la guerra, pero que no le apetece de alguna manera, Franco, postularse como vencedor de un país con el que tienes que convivir siempre. O sea, la geografía siempre está allí, ¿no? Entonces, no se olvida, pero tampoco se le da un bombo como si hubiéramos derrotado ampliamente, que en el fondo es un poco lo que ocurrió. Es un poco lo que ocurrió. La comparativa de bajas es tremenda por parte de marroquí. Son unas bajas realmente 8.000 me parece que hay unas cifras. Que son unas bajas enormes. Y España se queda allí. Pues realmente España, militarmente, técnicamente, una potencia muy superior a Marruecos. Sin embargo, desde el punto de vista político, realmente la españolidad de Ifni estaba vista para sentencia, asombrosamente. Bueno, a ver, Ifni estaba puesto ya desde hacía tiempo en los territorios a descolonizar. Entonces España, en 1946, si no me equivoco, crea una entidad administrativa que se llama África Occidental Española, que incluye Ifni, la zona sur de protectorado, que España no abandona en 1956, es lo que tenía capital Villavens o Cabo Jubi, que es el actual Tarfaya, que España no lo descoloniza y debería haberlo hecho, y luego lo que era en los territorios de la Sagui, el Hamria y Río de Oro, que era el actual Sáhara español, ¿no? Entonces, en efecto, la ONU ha puesto el ojo sobre ese territorio y tarde o temprano España lo va a tener que descolonizar. Pero a raíz de la guerra de 1956, 57, 58, España cambia en el régimen de bases local y concede a Ifni y a los otros territorios el estatuto de provincia, para poderlos defender en el futuro con todo el armamento nuevo que España tiene, caso de que se vuelva a dar una situación de guerra. Entonces ya es como atacar Cuenca, como atacar Teruel. Ya sí que puedo emplear todo mi moderno armamento si se vuelve a dar esta situación. En efecto, España, al final, la cápsula blindada que rodea la ciudad de Sidi Ifni, que ya es un perímetro de 10 kilómetros en torno a ella, España llega a un acuerdo de retrocesión por el acuerdo de Fez del 4 de enero del 69 y lo devuelve. Y quedaba pendiente lo del Sáhara, que hoy se nos acaba el tiempo y no podremos hablar, pero volverá Nico Roa a hablar de las tierras del Sáhara, que conoce francamente bien, porque allí, en cierto modo, continuó este conflicto. En efecto, el conflicto Nico, se proyecta hasta allí. Muchísimas gracias. Pues muchísimas y a gracias. ustedes, como siempre, muchas gracias, buenas noches y hasta el Sáhara, que volveremos a vernos con Nico Roa.